No me fío por si se está grabando o no. Vale. Muchísimas gracias. Estoy aquí de nuevo otra vez como domingos alternos. Sabéis que hacemos este webinar, sobre todo para dar a conocer pues todo lo que tiene que ver con la energía, con la sanación, con la salud y con lo positivo. Pues hoy vamos a hablar del egregor. Es algo muy, muy interesante porque se habla muy poco de ello y yo pienso que deberíamos de saberlo todo el mundo. De todas formas, todos sabemos que cuando se habla de algo, aunque no sea cierto, eh, le pones etiquetas a la gente Mm, y eso hay un punto que se hace realidad. Hay gente que dice una mentira 100 veces dicha se vuelve verdad. Por eso es tan importante estar atentos mm, a lo que decimos, a lo que pensamos y a las emociones que tenemos. Importantísimo darnos cuenta qué emociones tenemos, porque las emociones que tenemos y los pensamientos se hacen realidad. Los pensamientos eh, crean forma. Cuanto más gente haya que esté pensando lo mismo, el egregor es mucho más grande. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las religiones. En las religiones, cuanto más gente hay, más se hace una verdad lo que dicen. La gente más lo cree, no piensa por ellos mismos. Se ve también en los campos de fútbol. Eh, ¿Qué pasa en un campo de fútbol? Porque incluso lo que están pensando la gente que va influye en los jugadores. Y es lo hermoso de esto es entender que cuando nosotros cambiamos el pensamiento de una forma positiva, cuanto más gente hay que cambia ese pensamiento, más se puede llegar a la humanidad. El egregor puede ser positivo o negativo, depende de la persona que lo crea y de la gente que hay alrededor. Cuando es un egregor negativo, se crea pues una energía negativa que influye en las personas que lo están diciendo y que están haciendo que eso se haga realidad y también en los demás. Por eso es tan importante estar atentos a lo que pensamos y a lo que decimos. Pero también cuando hay grupos de personas que se reúnen y hablan de forma positiva, ese egregor también está. Y la manifestación energética que hay es una manifestación energética que está en en el campo energético, en nuestro campo energético, que si lo hacemos de forma positiva nos ayuda. Es completamente diferente. Si hay un grupo de personas por el bien de la humanidad, por el bien nuestro propio y por el bien del otro, el egregor que generamos en nuestro campo energético, es un egregor de luz, de paz, de armonía, de sabiduría, de todo lo que tiene que ver con lo bueno. Y es una energía que ayuda y nos ayuda a nosotros también. En cambio, cuando el egregor es para manipular, para hacer daño a otros, se hace de forma no muy sana. El egregor que se crea es un egregor denso dentro de nuestro campo energético que vive de nuestra energía y de la energía que está en las personas que hay en esas reuniones. A veces son mucho más grandes que reuniones, a veces son
miles y millones de personas que están vibrando en ello y lo que hace es pues que esa energía que no es buena, eso que estamos creando, muchas veces se le llama crear demonios, es algo así, es algo parecido. Por eso es tan importante vigilar, vuelvo a decirlo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y en los grupos que haya o con la gente que nos juntemos, sea hablar de cosas positivas, hablar en plan de ayuda, en no normalizar lo que no es bueno. Cuando, cuando nosotros hablamos y pensamos de forma positiva, sí que estamos creando una energía que vibra de forma positiva y vibra cuanto más gente somos en toda la humanidad. Y la persona que ha creado eso, aunque ya no esté aquí, estoy diciendo, aunque haya pasado al otro plano, aunque haya muerto, eso sigue estando, tanto si es positivo o es negativo. Ese egregor, voy a hablar de forma positiva, si yo o uno de vosotros crea un egregor positivo desde su corazón, un egregor de ayuda, de abundancia, de paz, cuanto más gente se una, eso va a influir en más personas, no solamente en la gente que se una para pensar y para hablar de ello, sino que esa energía va a llegar a más personas y más personas van a, van a vibrar en todo lo positivo. ¿Por qué? Porque hay una luz que se desprende del campo energético donde se está creando ese egregor positivo que llega a mucha más gente. Y por supuesto que la persona que lo crea se ha podido morir hace 1000 años y sigue estando. En cambio, por ejemplo, si hablamos de Jesús o María Magdalena o yo qué sé, o San Francisco, hay algo que ellos emitían, un egregor que ellos emitían y que ellos hablaban, que todavía al cabo de tantos siglos sigue estando. Y eso mismo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. A veces cuando la gente piensa que, bueno, pues qué se puede hacer con la gente que sufre o con la gente que está pasando hambre, que está pasando miseria o con las guerras, ¿qué vamos a hacer? Pues algo muy sencillo, pero que no nos reunimos a hablar de ello. Tan sencillo como cuanto más gente haya vibrando ahí, cuanto más lo comuniquemos, cuanto más unidos estemos para eso, más energía de paz y de armonía y de abundancia va a haber. Al final yo pienso que es pues casi lo único que podemos hacer, pero por ser lo único, como yo digo, que podemos hacer, no es menos importante, sino más importante. Mucho más importante que mandar limosnas, mucho más importante que ponernos a muchas veces a discutir con otro para que el otro cambie las formas de pensar. El otro no va a cambiar la forma de pensar porque lo digamos. El otro puede cambiar la forma de pensar cuando nosotros emitimos una vibración que le está llegando. Mirad, si hay, por ejemplo, 1000 personas vibrando en la paz, en la armonía, en la abundancia, porque todos tenemos derecho a tener un techo, a comer, mm,
a vivir bien, entre comillas, a decir entre comillas, cada uno, vivir bien es para ellos es completamente distinto. Y hay 10.000 personas o 30.000 personas que nos hablan de pecado, de culpa, de castigo. ¿Puede más? 1.000 personas vibrando en la paz, en la armonía, en la abundancia, en el amor, que quien crea y quien piense en guerras, en tristeza, en pecados, en culpas, en enfermedades. Yo muchas veces, pues a la gente que hago terapia o que está conmigo haciendo talleres, ya lo repito por activa y por pasiva. Yo creo que soy un poco pesada en eso, en decir que vamos a pensar de forma positiva para entenderlo. Lo que yo pienso emite unas ondas en mi cabeza, que ese pensamiento se queda en mi campo energético. Y ese pensamiento de mi campo energético, esas ondas, van a llegar a otras personas. Y cuando llegan a otras personas, van a estar vibrando en lo mismo que yo, es decir, yo o cualquiera. Si yo estoy hablando de paz, estoy emitiendo unas ondas de paz. Y ahí se crea un egregor que si soy yo sola, pues me cuesta, porque claro, mi energía, mis pensamientos, eh, pero en cambio si eso llega a otra y a otra y a otra persona y nos vamos uniendo y vamos mandando ese pensamiento, estamos mandando ese pensamiento, esas ondas, que es como si yo ahora mismo estoy hablando y me están escuchando otros. No hace falta escuchar, pero sí hace falta mandarlo de verdad desde el corazón. Y esa energía nutre. En cambio, si yo hablo para manipular, es una energía que se va a volver contra mí, porque yo tengo que estar alimentando. Y muchas veces lo que alimentamos, cuando no pensamos de forma positiva, cuando no hablamos de forma positiva, o cuando nos dejamos llevar por cosas o por cosas que escuchamos y creemos y vibramos en el miedo, estamos creando un egregor de miedo que se va a volver contra mí porque yo lo estoy alimentando con mi propia energía. Y al alimentarlo con mi energía, no voy a tener energía para que la vida me vaya bien. Por eso yo muchas veces digo que estos somos libres todos, que mucho cuidado, porque ahora hay vídeos que se vuelven virales y vídeos que se vuelven virales son egregos también que están, que escuchamos y vibramos en el miedo. Y cuando vibramos en el miedo, creamos un miedo también en nuestro campo energético, que tenemos que alimentarlo con nuestra energía. Mira, cuando hablan muchas veces de, no sé, de que va a pasar una catástrofe, y yo lo escucho, me da miedo, creo en eso, y lo que voy haciendo es, al creerlo, lo traigo a mi campo energético. Cuanto más lo pienso y más miedo tengo, ese egregor se va haciendo más grande. Y eso unido a la persona que lo ha dicho, a la gente que lo ha escuchado, al miedo que genera, podemos provocar que eso pase. Podemos no. De hecho, provocamos que eso pase. En cambio, ¿por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no vibrar en lo positivo?
Podemos empezar por cosas pequeñas, nuestras, de yo voy a crear unos pensamientos que sean positivos y que me hagan feliz. Cada uno es distinto, pero si piensas de forma positiva, por ejemplo, en que estoy sana, que mi cuerpo está sano, que mi energía está sana, que yo estoy vibrando en energía de sabiduría, estoy atrayendo eso a mi campo energético. Yo he visto personas con una energía súper bonita, que además lo tienen en su campo energético, están pensando continuamente en conseguir algo y lo han conseguido y en agradecerlo. Y esa energía de agradecimiento por lo que han conseguido hace que su campo energético vibre de una forma especial. Al decir vibre está, en el campo energético hay colores brillantes, incluso una vibración parecida a la música. En cambio, cuando veo personas que son negativas, que creen que les han hecho, que le dan el poder a otros, que creen que otros tienen el poder de su vida, su energía es gris. Personas que se meten en, ahora mismo, por ejemplo, que no creen que el mundo puede cambiar, que no creen o que no piensan o que no tienen compasión con las personas que están sufriendo, con los que mueren de hambre, con las guerras, y creen que eso es lo normal. Crean bichos en su campo energético y esos bichos se alimentan de su energía. Y lo peor de todo eso, que no son capaces de ver la realidad. Porque la realidad que ven es la realidad que escuchan o posiblemente en noticias o en las redes, y empiezan a crear bichos que cuanto más negativos seas, cuanto grupos más grandes, la información que hay es más grande, lo que estamos creando es más grande y le estamos dando vida. Fijaros si es importante. Hay veces que se le da vida incluso a demonios. ¿Que el demonio existe? No, pero al demonio le damos vida y lo creamos. Y lo creamos de una forma que incluso pensamos que es real. Y la persona cree, porque al final se le vuelve en contra, que está enfermo, que está haciendo bien las cosas, que es normal, que normaliza lo que está pasando. Y al normalizar lo que está pasando y todavía darle energía, todo su campo energético está deteriorado, oscuro. Cuanto más gente hay en él vibrando así, esas entidades, porque son entidades, se hacen más grandes y tienen vida propia. Tienen vida propia porque viven con la energía de las personas que están pensando en eso. Por eso yo muchas veces digo, mucho cuidado con lo que pensamos. Hay que invertir los pensamientos, hay que salir de ahí. No hay que alimentarse de miedo ante una cosa.
que nos da miedo, fuera de ahí. Podemos alimentarnos de miedo y seguir alimentando y dándole vida a esas entidades. O podemos alimentarnos de amor y generar amor aquí en el planeta. No necesitamos ya más enfermedades, miserias, guerras. ¿Para qué? ¿Por qué estamos alimentando eso? ¿Por qué alimentamos unas entidades si podemos tener claro que esas entidades, en el momento que no las alimentamos y que pensamos positivo, la luz va a hacer que esas entidades dejen de existir? A mí me parece importantísimo empezar ya. Muchas veces una persona se pone a hablar que no encuentra trabajo, de que busca y no encuentra, de que lo está pasando mal, de que económicamente lo está pasando mal. Y si le pregunto, ¿ves noticias? Es necesario estar informados, ¿eh? ¿Escuchas vídeos de miseria? ¿Escuchas vídeos de enfermedades? ¿O escuchas vídeos de sanación, de cosas positivas, de cómo cambiar al mundo? Y naturalmente llegan a la conclusión que están haciendo eso. Por eso, fijaros si es importante que haya más gente vibrando en la armonía. Que cuando tenemos un pensamiento que no es positivo, automáticamente dar las gracias y pensar y agradecer las cosas buenas que tenemos. Descubrir que tenemos un poder tan inmenso, tan inmenso, que podemos darle vida a cosas positivas, que podemos en nuestro campo energético hacer que vibre muy alto, o podemos hacer que nuestro campo energético vibre tan bajo que seamos capaces de darle vida a todo lo que no es positivo. Que seamos capaces de darle vida a lo que llaman los demonios, que los creamos nosotros. Porque al final, cuando tenemos miedo, por ejemplo, de un dirigente o de cualquier persona, le estamos dando poder. Que cuando entramos en la crítica y en la lucha, pues posiblemente de cualquier partido político, les estamos dando poder al miedo, les estamos dando poder para que nos manejen, para que nos manipulen. Cuando incluso en algo tan tonto como es, tonto para algunas personas, como es un partido de fútbol, la cantidad de energía que se le manda, si en vez de mandarle tanta energía a un campo de fútbol, se la mandamos, por ejemplo,
a los niños que no están bien. ¿Qué pensáis que pasaría? Que el mundo cambiaría. Pero en cambio normalizamos que se haga en eso. Si os dais cuenta, cualquier religión tiene, cuanto más adeptos tiene, más nos pueden manipular. Los partidos políticos exactamente igual. El deporte igual. Y al final, ¿cuánta gente nos reunimos para hablar de paz, para pensar de paz, para darle voz al amor? Cuando una persona habla de que ha canalizado algo que va a pasar, ese vídeo se hace viral. Lo pueden seguir millones de personas y creen en eso. Cuando una persona habla de paz, muy poquita gente. Yo creo que ya el mensaje que nos dan los ángeles, los seres de luz, el mensaje que nos dio Jesús, es importante que empecemos a hablar de él. No el mensaje que nos dan las religiones, que tienen cosas buenas, pero también dentro de eso está el pecado, la culpa, el miedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos en positivo y nos vamos a dar cuenta de lo que pasa? ¿Por qué no hablamos de las cosas que se pueden conseguir? De lo que se puede conseguir, como decía Jesús, que lo que hacía él, mucho más lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué no empezamos a hacerlo ya? A mí me parecería hermoso empezar a hablar cuando vas al súper, en casa, con los amigos, hablar de forma positiva. Cuando estemos con gente que podemos amarla mucho y que un día te hablan de una cosa negativa y el día siguiente también y el otro también. Cambiar el tema y hablarle de forma positiva. Y si vemos que no quiere, está en su derecho también de no querer hacerlo. Pues nos levantamos, le puedes dar un abrazo y te marchas. Porque si estamos escuchando, una cosa es que se escuche un problema, que es necesario expresar los problemas que tenemos, porque si no dentro se nos pudren. Es necesario hablar con la gente que amamos. Pero cuando se vuelve un hábito, es necesario también por nosotros y por la otra persona si quiere levantarte y marcharte. No tenemos por qué estar en reuniones donde se hable de miedo, donde se hable de guerra. Es necesario hablar de paz. Es necesario comprender que somos capaces de vibrar muy alto, que somos capaces de conectar con el Dios que hay dentro de nosotros, que somos capaces de conectar con todo lo que existe,
y bajarlo aquí. Si somos capaces de crear dentro de nuestro campo energético y mantener entidades, fijaros bien, mantener entidades que nos destrozan y que destrozan al mundo, y los mantenemos todos. No las mantiene solamente una persona, no las mantiene un jefe de Estado y hay una guerra, no la mantiene él solo. Esas entidades las mantenemos nosotros. Si somos capaces de hacer eso, fijaros de lo que somos capaces de hacer. Vamos a dejar ya y a comprender que tenemos tanta fuerza y que podemos elegir mantener entidades, que la vida nos va fatal, que económicamente nos va fatal, que hay gente muriendo de hambre, que hay explotación. Podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Y eso podemos elegirlo cada uno de nosotros. Recordad que hay personas que crean un egregor y ese egregor cada vez se va haciendo más grande y que incluso cuando la persona muere, ese egregor se sigue manteniendo por la gente que cree en él. Y también hay egregores que se crean, que mantienes entidades que se vuelven contra nosotros, que se vuelven contra la gente que los alimenta. Tenemos que elegir. Es necesario saber elegir lo que queremos. Si quiero estar sano, voy a hablar de salud. Voy a mantenerme en salud. Si hay asociaciones, muchas asociaciones, donde solamente se habla de la enfermedad. Hay asociaciones de cáncer, de fibromialgia, donde solamente se habla de eso. A mí me gustaría saber cuánta gente que está en esas asociaciones y solamente está ahí creyendo en eso y escuchando esa palabra todos los días, cuánta gente es capaz de sanarse. Posiblemente nadie. Y con esto no estoy diciendo que no haya asociaciones de ayuda, pero que la ayuda tiene que ser distinta. La ayuda debería de ser que la gente comprendiera que puede sanarse, hablar de salud, hablar de la forma de sanarse, no darle vueltas todos los días, a todas horas, a lo mismo, porque hay unos egregores que se alimentan de eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque a lo mejor esto es un Estoy en una poco reunión. complicado. ¿Eh? Ya. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? Yo quería hacer una pregunta, Aurora. Lo has comentado ya, de que tenemos que estar informados de las cosas que pasan en el mundo. Pero si se hace de forma habitual, que dices, bueno, a la hora de comer me pongo el telediario, como yo estoy haciendo ahora y hace muchísima gente, no aparece ni una, solamente ni una noticia positiva. Todas son negativas. Mm. Al comer, fíjate, cuando nosotros comemos, Claro, no estamos comiendo eso. claro, ingerimos la comida, ingerimos lo que estamos escuchando, ingerimos el miedo también. Y lo que llega a nuestro cuerpo también es eso. Entonces,
vivimos en el mundo, tenemos que estar informados de lo que pasa en el mundo. Tampoco es plan de decir, yo no quiero saber nada, porque si no sé nada no me puedo implicar. Pero una cosa es estar informados y otra muy distinta es recrearnos en la basura. Sobre todo porque muchas veces en el telediario, si miras, depende de la cadena, las noticias son diferentes. Sí, la misma noticia Igual, le dan una vertiente diferente, claro, según el partido que sea. El exactamente. Congreso de los Diputados tiene que estar lleno de gregores, por Bueno, ejemplo. y nosotros también. Nosotros O sea, también, y yo, por ejemplo, no es que lo sienta, no, lo que me pasa a mí, como yo voy una vez a la semana al hospital, sí que noto cuando subimos al ascensor, solo lo noto en el ascensor, que la gente está más, estamos más juntos. Sí que noto claro, densidades. claro, pero sigues Pero repitiendo alguna densidad. gente, no en todo el mundo, en alguna gente. Ya, pero no solamente en los hospitales, en todos sitios. Claro. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tú quieres preguntar, María Teresa? Pues no te oigo. Sí, en definitiva, entonces los egregores son pensamientos que creamos y que se quedan en nuestro campo energético y depende de los pensamientos si son positivos o negativos, eh, alimentamos esa energía y nos Claro, pueden ayudar o sabotear. y que le damos vida. Pensamientos negativos, tú los alimentas con tu propia energía. Claro, a pensamientos más negativos, cuanto más veces los pienses, más le das vida. Y al darle vida, tú tienes que alimentarlos de tu energía. Muchas veces la gente nos enfermamos porque un día hay gente que dice, estoy hecha polvo y no tengo nada. Y es que está dándole vueltas a la cabeza de todas las cosas que le están pasando. Entonces, y si estás en un egregor donde hay grupos de gente que están vibrando en el miedo, en la culpa, o qué te voy a decir, yo qué sé, o en la miseria, le estás dando fuerza a eso. Si tú piensas en miseria, le das fuerza a miseria. Y tu pensamiento y lo que tú estás creando se une con gente que está viviendo en la miseria. Y creen que eso es lo normal. Y cuanto más veces lo pensamos, como eso se crea sobre todo en la zona de la cabeza, así lo que vemos es eso y no vemos la forma de salir. Por eso hay mucha gente que le hablas, por ejemplo, yo por ejemplo, hay gente que viene y me dice que está enfermo, que no puede salir, que no sé, o enfermo, o una situación de que no encuentra trabajo. Lo repite y lo repite y lo repite. Claro, cuanto más lo repite, eso se une más a la gente que no encuentra trabajo, ese ego. Y esa entidad de no encontrar trabajo está vibrando dentro de su campo energético y dentro del campo energético de otras personas. Y hay que alimentar eso, ¿entiendes? Hay que alimentarlo con la energía de la gente que lo piensa. Como la gente que dice, voy a salir a buscar trabajo, pero es que no hay, está muy mal. Pues si sales a buscar trabajo, posiblemente no vayas a encontrar, porque sales a buscar trabajo que no hay. Tu pensamiento, ¿entiendes? No hay trabajo, tengo que buscar. No lo vas a encontrar, porque no sales a encontrar un trabajo. Esa es la diferencia, Mm, ¿entiendes? Entonces hay que salir porque existe el trabajo, existe la parte económica, porque tú te mereces tener un trabajo bien, y sales porque tienes que encontrar ese trabajo. Pero si piensas en la miseria, en lo mal que está, en la gente que está en el paro, estás vibrando en esa emoción. Y al vibrar en esa emoción, lo que vas a hacer es que tienes que alimentar que no hay trabajo y lo alimentas con tu energía. Y al alimentarlo con esa energía, no lo vas a encontrar.
Es igual que la salud o la gente dependiente o la gente que dice, es que no encuentro trabajo porque me hacen un trabajo, por ejemplo. No lo vas a encontrar nunca o no vas a estar bien nunca porque crees que dependes de otros. O lo que vas a encontrar va a ser más miseria. Por Bueno, ejemplo, para quitarnos un pensamiento negativo, tal vez alguna fórmula, algún ejercicio o algo, porque a veces son repetitivos y cuesta mucho cambio, quitarse de... cambio. Un pensamiento negativo, cámbialo rápidamente por uno positivo. Si yo tengo miedo, yo qué sé, de que haya una inundación, lo estoy mandando. Estoy creando un egregor que en el mismo sitio que ha habido una dana va a haber otra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque está el miedo y está la información y está la lucha y está que la gente pelea quien ha tenido la culpa. ¿Qué pasa? Que viene otra. ¿Entiendes? Entonces, ante un pensamiento negativo, uno positivo. Lo positivo tiene más fuerza. Reuniones con personas positivas. Si sales a andar o a tomarte un café con personas positivas, porque las personas positivas te alimentan, las personas negativas te quitan la energía. Entonces, vamos a alimentarnos de unos de otros. No es que nos alimentemos unos de otros, sino que de personas que sean positivas y nos transmiten eso. Y entonces, si a mí yo estoy con una persona positiva, a mí me transmite todo lo bueno que hay. Si estoy con una persona negativa, lo que me va a hacer es que va a hacer que yo alimente también con mi energía esa entidad que ella está creando. ¿Entiendes? Bueno, Sí, pues muchas gracias. muchísimas gracias. Si os ha gustado, por favor, compartirlo, darle a me gusta para ayudarme en lo de las redes. Muchísimas gracias y dentro de 15 días, no sé lo que, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, lo publico en Instagram y en Facebook y en mi página web. Lo digo porque lo miréis, porque a veces voy así un poco rápido y no me acuerdo de mandarlo porque tengo un montón de listas de difusión y a veces mando unas cuantas y luego se me olvida mandar a otras. Con que podéis verlo en Instagram y Mm. compartirlo, por favor. Muchas gracias a todas Muchas y nos gracias, vemos Aurora. dentro de 15 Muchas días. gracias, Aurora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un Muchas abrazo gracias. muy fuerte y vamos a compartir todo lo bueno que tenemos y todo lo positivo que somos grandes, ¿eh? Vamos a creer que somos seres grandes. Gracias. Gracias.